Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida desde ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Buen día, hermanos, nuevamente poniéndonos en contacto con ustedes para compartir la palabra de este domingo glorioso en el que recordamos
y anunciamos al mundo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Día glorioso, día maravilloso, donde aquellas mujeres que fueron a ungir el cuerpo se encontraron que la piedra estaba removida y la tumba vacía. Y hoy recordamos nosotros, sus hijos, este día que quizá es uno de los días más importantes para nosotros. La victoria sobre la muerte, la consumación de esa muerte expiatoria por cada uno de nosotros. Pero quiero recordarte antes de ir a la palabra de Dios que tengas preparado allí cerca el pan y la copa para que al finalizar el mensaje podamos compartir en familia desde nuestras casas la Santa Cena que el Señor dejó establecida. Él lo hizo para que recordemos, para que hagamos memoria de su sacrificio en la cruz, para que no nos olvidemos, para que lo tengamos siempre presente. Y hoy es un día especial para que lo hagamos. Pero vamos a la palabra de Dios. Busca tu Biblia y abrile allí en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 a 8. Tiene preparado también una hojita con una lapicera para poder tomar apuntes de los pasajes bíblicos para que los repases y puedas consolidar la palabra de Dios en tu corazón, en tu vida. Dice así el pasaje de hoy, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 a 8. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo le transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y, por último, como a uno no nacido o nacido fuera del tiempo, se me apareció también a mí. Mis hermanos, la doctrina de la resurrección física de Jesús ha sido reconocida por toda la Iglesia como una de las doctrinas fundamentales y central, una doctrina central de la fe cristiana. Es una doctrina esencial al cristianismo. Y Pablo nos dice en este pasaje que el evangelio que él les predicó a los corintios se basó en la muerte y la resurrección de Cristo. Les dice que si se aferran a estas verdades, si creen verdaderamente este evangelio, serán salvos. Y eso es lo que dicen los dos primeros versículos. Quiero recordarles el evangelio que les prediqué, y que si se mantienen firmes a él, serán salvos. De otro modo habrán creído en vano. Pablo conecta la verdad de la enseñanza del evangelio con la salvación. Y dice, si se aferran a la palabra que les prediqué, son salvos. Es decir, la doctrina de la resurrección física de Cristo es esencial y es la esencia de la salvación. El evangelio que predicamos es el evangelio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si no creemos en ambas, entonces no hay una genuina conversión. Y tan fundamental e importante es esto, que la doctrina de la resurrección de Cristo fue una de las doctrinas que acompañó en todo momento la predicación del Evangelio durante el primer siglo. Y en el primer mensaje que encontramos, el primer sermón de la iglesia primitiva pronunciado por Pedro en Pentecostés, esta doctrina de la resurrección fue la parte esencial de la predicación del Evangelio. Dice allí en Hechos capítulo 2, versículo 29, hermanos, permítame hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado,
y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Y tenaz así, tan seguro estaba Pablo de esto, que en la carta a los romanos nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en lo más profundo de nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. O sea, mis hermanos, que creer en la resurrección física de Jesús es esencial para ser salvo. Nadie puede ser salvo sin creer en la resurrección física de Jesús. Así debemos también todos nosotros considerar esta doctrina como una parte esencial del Evangelio y de la predicación del mismo. No debería faltar en ningún mensaje hablar sobre la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cómo sabemos que Jesús resucitó realmente? Porque hay una gran diferencia entre las otras resurrecciones que aparecen también en la Biblia. La Biblia nos habla de la resurrección, por ejemplo, del hijo de una mujer viuda que iba a enterrarlo. Y Jesús ve esa procesión, se detiene, se acerca y toca el féretro y le dice al muchacho que se levante y el muchacho resucita. Todo eso fue visto por todos los que iban al cementerio. Es más, habrán visto luego a este muchacho andar por las calles. Me imagino la alegría de la madre al ver que su hijo volvía a la vida, el asombro de los que habían presenciado. Pero quizá el ejemplo que más tenemos en mente nosotros y del que más se predica es de la resurrección de Lázaro. Por ejemplo, con respecto a Lázaro, todos lo pudieron ver y permaneció entre los vecinos. Todos los que estaban consolando a Marta y a María fueron testigos presenciales que a la orden de Jesús para que Lázaro saliera afuera, éste salió atado y fue desatado y luego vivió. Nadie podría decir de los que estaba presente que eso no era cierto. Y ellos seguramente lo testificaron. Podían traer personas donde él estaba y todas estas personas corroboraban por sí mismos la resurrección de Lázaro. Pero la resurrección de Jesucristo fue diferente. Y deberíamos preguntarnos quiénes son entonces capaces de poder probar esta resurrección. Y Pablo responde claramente en el pasaje que hemos leído: nosotros somos testigos visuales de la resurrección de Cristo. ¿Y quiénes son los que pueden ser testigos? Testigos son capaces los que tienen un conocimiento personal de los hechos que están testificando. Si alguien le hubiera preguntado a Pablo, ¿y cómo sabes que Jesús resucitó? Y Pablo respondiera, bueno, a mí me lo contó Pedro. Y le preguntaron, ¿y a Pedro quién se lo contó? Y no, se lo dijo Juan. ¿Y a Juan quién se lo dijo? No, y se lo dijo Andrés. Yo creo que todo esto sería poco convincente, ¿verdad? Todos sabemos que en la tradición oral se va deformando lo que se transmite. Pero eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice aquí, nosotros creemos en la resurrección de Cristo porque hemos visto al Cristo resucitado. Tenemos conocimiento personal que esto es así. Por eso dice que Jesús se apareció a Cefas, a Pedro, y luego a los 12. Y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos habían muerto.
y luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, dice Pablo, como a un abortivo, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y alguien podría decir, pero hay otras evidencias de que esta resurrección fue cierta. La tumba vacía es una de las pruebas más contundentes de la resurrección. Pero no es la única prueba de que Jesús resucitó de los muertos. Si bien es una prueba, no es la única. Que la tumba vacía es una prueba de la resurrección lo afirmamos por varias razones. Algunos postulaban en aquella época que en realidad Jesús, y aún algunos hoy también lo dicen, no estaba realmente muerto, sino que estaba desmayado. Y que luego se despertó en la tumba y salió. Pero realmente él no estaba desmayado. Esto sería absurdo porque sus manos estaban horadadas, sus pies también estaban horadados por los clavos con los que había sido sujeto a la cruz. Una lanza había atravesado su costado, había perdido sangre, había sido previamente castigado duramente, incluso había estado varios días sin comer, su cuerpo debilitado. ¿En estas condiciones ustedes creen que él hubiera podido remover esa piedra tan pesada y salir? Y si lo hubiera hecho, los guardias no lo hubieran visto. Y al haber caminado hacia el pueblo y llegado hasta donde estaban sus discípulos, nadie lo vio. Por otro lado, los discípulos no pudieron robar su cuerpo como algunos también esgrimían. No hubieran podido burlar a la guardia, mover la roca de la cueva, hubiera sido alertado por los guardias que estaban allí y que se jugaban su propia vida si el cuerpo desaparecía. Los enemigos de Dios tampoco pudieron haberlo robado porque esto estaba en contra de sus propósitos. En la tumba que estaba vacía había ángeles que testificaban también la resurrección. Allí en Juan 20, unos ángeles le dicen a las mujeres que van que no lloren porque Jesús había resucitado. Y bien sabemos que los discípulos no estaban preparados para la resurrección. Estos apóstoles que caminaron con Jesús por más de 3 años estaban ahora escondidos de los judíos, temerosos. No estaban esperando la resurrección. Fueron las mujeres que fueron al sepulcro y que no fueron precisamente a buscar un cuerpo resucitado. Ellas iban con miras a encontrar el cuerpo muerto de Jesús. Por eso es que llevaban especias para ungir el cuerpo. Nos damos cuenta que los discípulos no eran personas muy crédulas tampoco. No eran personas que creían cualquier cosa milagrosa que les pudieran contar. Ellos, como muchos, descansaban en las evidencias. Pero los testigos visuales garantizan que Jesús resucitó físicamente de entre los muertos. Por eso que podemos proclamar en este día y en cada día en que le predicamos a alguien que Jesucristo resucitó de los muertos y vive. ¿Y cuál es la importancia de todo esto? ¿Qué importancia tiene que Jesús resucitara de entre los muertos? Y encuentro que muchas son las circunstancias que avalan que es importantísimo su resurrección. En primer lugar, si Jesús resucitó de entre los muertos, nos dice Pablo que el Evangelio es verdadero. Si Jesús no resucitó, entonces el Evangelio es falso. Escribiéndole a los Corintios en este capítulo 15, versículo 13 y 14, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Pero nosotros que creemos por el testimonio de los testigos que vieron a Jesucristo de los muertos, no tenemos ninguna duda. Entonces las buenas nuevas de salvación son verdaderas y el cristianismo es verdadero. Y es verdadero
El hecho de que sea verdadero es condición sine qua non, creerlo para ser salvo. En cambio, todos los que no creen y no lo obedecen serán condenados, dice el mismo palabra, por no creer en el Evangelio del Cristo resucitado. En segundo lugar, su resurrección es importante porque demostró su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 54, escribe Pablo: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo es sumamente importante porque confirmó también que Jesús es Dios. No es simplemente un maestro, un rabí, un profeta. En Romanos 1:4, Pablo dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Por otro lado, su resurrección garantiza el perdón y justificación de nuestros pecados. En Romanos 4:25, Pablo escribe: creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y el escritor de Hebreos dice en 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Su resurrección, por otro lado, nos garantiza nuestra resurrección futura de entre los muertos. Juan dice allí en 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es la base de nuestra glorificación, que si creemos en el Señor y morimos antes que Él vuelva, Él nos resucitará también. Y es también la base de nuestra santificación. En Romanos 6:24 Pablo escribe: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Quiero concluir con esto. Hermanos y hermanas, la resurrección que hoy celebramos de una manera especial es parte del estado de exaltación de Jesucristo. Jesús fue exaltado luego de ser humillado. Antes de volver a sentarse a la diestra del Padre, Él sufrió la humillación. Fue herido, fue castigado, fue insultado, fue humillado. Y así también debe suceder con nosotros. El que quiera ser grande en el reino de los cielos debe primero ser un servidor. En Lucas 14:11 dice Jesús: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por tanto, la humildad es parte de la vida de todo creyente. Y es necesario que cultivemos en nuestra vida esa gracia de la humildad. Y si Cristo resucitó, entonces nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Y allí debe estar nuestro corazón, donde está Cristo, sentado a la derecha del Padre.
Ya no vivimos por vista, sino por fe. Ponemos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y tenemos que vernos como lo que somos, simplemente peregrinos y extranjeros en la tierra. Usamos las cosas de este mundo porque vivimos en este mundo, pero no amamos las cosas del mundo porque nuestra felicidad no está en ellas. Nuestra felicidad está en que Cristo ha dado su vida por cada uno de nosotros. Nuestra felicidad en que Dios nos amó de tal manera que lo entregó por cada uno de nosotros. Y si Cristo resucitó, entonces, como creyente, hemos muerto al pecado y al mundo. Ya no pertenecemos al mundo. No vivimos cumpliendo los deseos de la carne. Por eso, mis hermanos, alegrémonos y gocémonos, no solamente en este día, sino en cada día de nuestra vida. Porque así como Cristo resucitó, al final de los tiempos, los muertos sin Cristo resucitarán también, con un cuerpo glorioso, como el cuerpo glorioso del Señor Jesucristo. Marta, la hermana de Lázaro, estaba confundida, quizá por el momento de dolor que estaba viviendo por la muerte de su hermano, y no entendía muy bien lo que Cristo venía a hacer. Y dice allá en Juan 11, versículo 25, entonces Jesús le dijo a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Pero no termina allí. Le hizo una pregunta que nos la hace también a nosotros. ¿Crees esto? ¿Crees realmente que el que cree en Jesús vivirá aunque muera? ¿Crees de todo tu corazón que todo el que vive y cree en Jesús no morirá jamás? Alguien dijo, para el que cree no hay preguntas, pero para el que no cree no hay respuestas. En este día nosotros, los que hemos creído, los que creemos, los cristianos, celebramos la más grande verdad y hecho histórico que tenemos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mira, los musulmanes con gran orgullo pueden presentar los restos de su gran profeta Mohammed, diciendo, aquí está. Los budistas muestran la más preciosa reliquia que tienen, la tumba de Buda. Los chinos pueden decir, aquí está nuestro gran tesoro cultural, los huesos de nuestro amado Confucio. Pero nosotros, los cristianos, solamente nosotros, los cristianos, podemos mostrar al mundo la tumba donde fue sepultado Jesucristo y decir, no está aquí, porque Él ha resucitado y Él vive. Aleluya. Cristo vivo está. Y quiero que hoy invitarte a que junto a tu familia te goces en el Señor y que celebremos juntos como cristianos esta resurrección maravillosa, dándole gracias al Señor por este sacrificio tan grande, tan tremendo que ha hecho por nosotros, pero por este gozo con el que vamos a recordar ahora a través del pan y de la copa, que Él no solamente murió por nuestros pecados, sino que el poder del Padre Celestial lo resucitó y hoy está sentado a la derecha del trono, abogando por cada uno de nosotros y esperando la orden del Padre para volver a buscarnos. Y un día Él volverá. Un día volverá con gran gloria. Y dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos en ese momento, si es ahora, estaremos nosotros vivos, seremos arrebatados para encontrarnos en las nubes, juntamente con Cristo. Y allí reinaremos con Él por toda la eternidad. ¿No te parece que es un motivo de gozo y alegría? Oremos para darle gracias al Señor.
Padre, gracias por todos estos mensajes maravillosos que nos da tu palabra, el Evangelio. Gracias, Señor, por todos estos pasajes que hemos compartido en esta mañana, que nos aseguran, que no dejan lugar a ninguna duda de que Cristo murió por nosotros, pero tu poder lo ha resucitado y Él vive, y que un día volverá a buscarnos. Señor, que en ninguno de nuestros mensajes, que cuando presentemos el Evangelio a alguna persona, no dejemos de anunciar su muerte y su resurrección, porque esa es la victoria más grande y es la doctrina más importante que tenemos nosotros los cristianos. Saber que hay una tumba vacía y que hay un Señor de señores y Rey de reyes que nos ama y que volverá a buscarnos para reinar juntamente con Él por toda la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Celebramos este y cada uno de los días de nuestra vida hasta que nos vengas a buscar por esta victoria maravillosa ante la muerte. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y ahora sí nos preparamos para participar con nuestra familia del pan y de la copa en la Santa Cena. Y ahora sí, después del mensaje, vamos a compartir juntos de esta Santa Cena que instituyó el Señor. No podemos hacerlo como desearíamos juntos en el templo, pero lo vamos a hacer en nuestras propias casas, con nuestros seres queridos. Por eso ya que tenés preparado el pan y la copa, vamos a participar de esta comunión que el Señor instituyó, para hacer memoria de su muerte en la cruz, pero también para recordar su resurrección, su gloriosa resurrección que nos hace vivir con esperanza. Y en el Evangelio de San Mateo capítulo 26, versículo 26, leemos que mientras comían, mientras celebraban esa Pascua que les recordaba al pueblo de Dios la liberación del cautiverio en Egipto, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: toman y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ello todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramado por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y un día, mis hermanos, estaremos en el reino del Señor, compartiendo ese banquete maravilloso, ese banquete tremendo y que nos resulta difícil imaginar, donde el Señor mismo servirá las mesas, donde se celebrarán las bodas del Cordero y donde estaremos todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y así como Jesús lo hizo, tomando los elementos que participaban de la cena, dio gracias por el pan. Y Ana va a dar gracias por el pan para que luego lo compartamos juntos. Padre de amor, te damos gracias por este momento, te damos gracias por poder compartir la comunión, te damos gracias, Señor, por este pan que representa tu cuerpo. Gracias, Señor, gracias por ese cuerpo destruido en la cruz. Oh, Santo Señor, esos latigazos, esa laceración, ese maltrato, Santo Señor, lo hiciste por amor a nosotros. Esas llagas donde has llevado nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Bendito es tu nombre. Por eso te agradecemos por ese sacrificio tan grande hecho en la cruz. No queremos olvidarnos nunca, Señor. Por eso en esta hora bendecimos este pan, que sea de bendición para nuestras vidas, este pan que representa tu cuerpo. Lo hacemos en tu memoria, Jesús. Y te damos gracias. En tu nombre. Amén. Amén. Y comemos del pan en memoria de Jesús. Luego Jesús también tomó la copa, una de las copas con las que se celebraba la Pascua, y dio gracias. Y vamos a dar gracias también, Señor, por esta copa
que representa tu sangre preciosa derramada en la cruz. Señor, te damos gracias. Gracias porque traes a nuestra memoria en este momento esa bendita sangre derramada para expiar cada uno de nuestros pecados, para redimirnos, Señor, de nuestra maldad, de nuestro pecado y justificarnos delante de tu Padre. Señor, queremos beberla con una conciencia limpia, sabiendo que tú has perdonado nuestros pecados. Y queremos en este momento, Señor, recordar ese momento sublime en que cada gota de tu sangre cubría y limpiaba cada uno de nuestros pecados. Amén. Bebemos de la copa en memoria de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y así de esta manera recordamos, conmemoramos, traemos a nuestra memoria el sacrificio de Jesucristo que nos hizo libres y que nos permite hoy tener la esperanza que en un día glorioso, en una mañana gloriosa, nos encontraremos junto con el Señor y juntos con todos los que han partido antes que nosotros, celebrando las bodas del Cordero. Que tengan una muy feliz Pascua en familia. Alabado sea. Dios les bendiga. Amén.